Transformando Vidas, el podcast de Adriana Acuña, conectando con tu alma, despertando conciencias. Te comparto mi experiencia como psicóloga, madre y ser humano. Encuentra información para transformarte desde el alma, sanar el corazón, nutrir la mente y lograr la vida que tanto deseas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto tenerlos y tenerlas aquí nuevamente. Saludos, desde donde nos estés escuchando, gracias por sus mensajes. Desde que hace poco hice un podcast donde decía desde dónde nos escuchan, empecé a recibir mensajes de diferentes lugares, como que lo escucharon y yo te escucho desde tal lugar, yo te escucho desde tal país, desde tal ciudad. Y pues bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte donde estén. Gracias por seguirme, gracias por platicarme cómo esto ha sido una bendición para ti, para tu vida, que ese es el propósito de este podcast. Y les quiero contar algo que me pasó este fin de semana. Y bueno, creo que hay algunas personas que están esperando este podcast, que lo he titulado Red y las constelaciones familiares. Bueno, si ya vieron la película y me conocen, yo creo que ya estaban diciendo, Adriana va a hacer un podcast de esta historia, porque cumple con muchos puntos, ¿no? Desde nos habla o nos muestra de una manera muy hermosa unos aspectos de las constelaciones familiares, y otro punto que es una de mis pasiones es trabajar la relación entre madre e hija, y justo ahí en la película nos lo muestra. Entonces, fíjate que hay tanto de esa película que dije, ¿cómo plasmo las cosas que pude notar o mirar? Cuéntame tú también qué es lo que miraste, puedes mandarme un mensaje, puedes dejar abajo de este podcast lo que tú notaste, si te gustó, por qué te gustó, si hubo algo que llamó tu atención, ¿no? Si te identificaste con alguna parte. Entonces, una de las cosas que me gustaría decirles son 2 miradas. Y quién sabe, capaz y que hasta 3, porque luego ya que empiezo a hablar de más, ¿no? Entonces, voy a partir de 2 miradas de la película de Red. Una que me encanta es cómo muestra una de las etapas de los seres humanos, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia. Esa parte me hizo reír muchísimo, cómo la escritora, directora, producción de esta película lo ponen en un panda rojo, ¿no? Peludo, no se reconoce, huele mal, es así como, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Y justo es lo que le pasa a los adolescentes, ¿no? Y luego no comprendemos o se nos olvida que fuimos adolescentes y cómo fue esa transformación, porque de verdad que los y las adolescentes cuando se empiezan a mirar al espejo, imagínate, dejan de reconocerse y es, ¿ahora quién soy? Sí, ahora mis ojos se ven diferentes, mis orejas están más grandes que mi cabeza, ¿no? Ellos se ven en el espejo muy, muy diferentes y no saben si están cumpliendo con los estándares y están en total cambio, y todo cambio duele. Y por eso es que la adolescencia, así se llama, adolecer, es decir, todo duelen los huesos, duele crecer, por eso se la pasan dormidos los adolescentes, duelen mucho más las emociones, duelen las relaciones con los pares, duele también la relación que está cambiando con los padres, y la parte social, la parte académica. Es un movimiento muy, muy fuerte que, fíjense que antes acompañábamos mucho mejor a los adolescentes. Antes la tribu, ¿no? Se hacía cargo de el joven varón que se estaba
convirtiendo en hombre, y las mujeres daban la bienvenida y la iniciación a las niñas para entrar en la adolescencia a convertirse en mujeres. Entonces antes eran mucho más acompañados, comprendidos, la tribu comprendía perfectamente lo que ellos estaban pasando y lo que necesitaban, porque estaban en un proceso de identidad. Entonces hemos perdido eso, hemos dejado de acompañar a los adolescentes, recordando que esta etapa es muy dolorosa, es de muchísimo cambio, y además es muy probable que cuando los primeros hijos entran a la adolescencia, el matrimonio y la familia también están en una etapa de adolescencia, donde a veces el matrimonio está preguntándose, a ver, ¿seguimos, no seguimos? Tú y yo, ¿para qué nos unimos? Como que en qué momento y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y para dónde voy? Las 3 preguntas más importantes de la etapa de la adolescencia. Entonces, pues podemos ver ahí esta entrada, ¿no?, en la adolescencia. Y fíjense que recuerdo que en uno de los talleres que yo tomaba para certificarme en una de las especialidades que tengo, teníamos que hacer unos cursos de adolescentes para los padres de adolescentes y los adolescentes. Y saben que era algo que constantemente salía en los talleres y lo trabajábamos mucho con los padres, era este tema de qué tanto puedo abrazar, besar, acercarme a mi hijo adolescente. Muchas veces el padre varón, cuando su hijo o su hija entra en la etapa de la adolescencia, se termina el contacto físico. Sí, es hoy no sé cómo lo voy a estar abrazando, cómo le voy a dar un beso, y justo ahí el adolescente empieza a pasar por un duelo porque es abrazado menos, besado menos en el momento donde más lo necesita. Sí, donde se siente con muchísimas dudas y no se reconoce, y además el amor físico de sus padres cambia, porque antes a lo mejor lo cargabas, lo abrazabas más, pero es que ya es adolescente, y con la hija también, porque empieza este choque de ideas de a ver, ¿dónde quedó mi hija amada, preciosa, que ahora va en contra de lo que yo creo o pienso o de lo que yo he planificado para su vida, ¿no? O la relación del adolescente con su madre, con su padre. Entonces, eso no significa que como papá de adolescente vayas y lo beses y lo abraces enfrente de la escuela, delante de sus amigos, en el parque y en los peores momentos para un adolescente, sino es cuando están en casa, cuando no hay nadie, o algo excelente para los adolescentes es decirle, yo por mí te abrazaría todo el día. Por mí te volvería a cargar, pero ya no te puedo. Por mí te besaría y te estaría diciendo cuánto te amo. Sin embargo, yo sé que necesitas tu espacio y quiero que sepas que cuando lo necesites, cuando quieras acurrucarte, que te abrace, que te mime, aquí voy a estar para ti. Solo dímelo. Porque el cuerpo de los adolescentes también necesita este contacto, también necesita este cuidado, esta atención, porque recuerden que están en este cambio y entonces ya no se ve tan niño, ya no se ve tan niña, y entonces hoy es uno de los puntos que más encontrábamos en los grupos que dábamos de padres y de adolescentes. Y bueno, se quedaban con una carencia muy fuerte sus hijos, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y bueno, una de las cosas que también se trabajaba mucho, mucho con los padres era recordar su propia adolescencia. ¿Y saben por qué? Porque las historias, bueno, aquí empiezo a hablar de lo transgeneracional, pero las historias que los padres vivieron en su adolescencia, que quedaron inconclusas, pues las reciben sus hijos adolescentes, y sus hijos adolescentes vienen y lo muestran y se los ponen ahí en la cara, ¿sí? Y a veces los papás pueden verlo, ¿no? Y justo si fue un tema que yo no logré resolver, cuando el adolescente lo pone en la mesa,
bueno, o sea, hay papás de que les da el ataque, hay otros papás que quieren hacer lo mismo que hicieron en la adolescencia, tal vez taparlo, tal vez no verlo, tal vez reprimirlo, o sea, porque si no lo superé yo y ahora tú de adolescente me lo estás mostrando, pues no sé qué hacer con esto. Por eso en esos talleres recuerdo mucho que lo que hacíamos era ir a trabajar y encontrar los temas pendientes de los padres para que ellos pudieran conectar desde una manera más saludable con sus hijos y realmente pudieran acompañarles a sus hijos en esta etapa. Y bueno, porque ya no son niños, o sea, ya no podemos llegar y decirles tienes que y debes de y mira yo y no, sino que en esta etapa ya es un diálogo, ya es un ¿tú qué piensas de esto? ¿Cómo es para ti? Quiero conocerte. Y hay momentos padrísimos en la adolescencia donde se puede hacer eso, desde unas vacaciones, un viaje, no tanto de vacaciones, sino como cuando te vas en el carro y es largo la tirada, ¿no? Y te vas junto con tu adolescente y empieza a surgir una plática, en la noche, bueno, vamos provocando, ¿no? Esos momentos. Entonces, el diálogo con el adolescente sin juicios, papás, sin juicio, va a abrir al adolescente y vas a conocer el caos, lo que él está viviendo. Pero bueno, primero hay que ir a ver cómo nos fue a nosotros y lo que sí es que nuestros adolescentes van a venir a poner esos temas que para mí quedaron inconclusos, ¿no? Porque si hubieran estado concluidos o no los presenta o los presenta y para mí es muy fácil llevarlos porque ya los resolví alguna vez. Y fíjense que hablando de esto, no les digo que van saliendo más puntos y temas, pero se me vino que cuando yo trabajaba con las familias y los adolescentes, los niños y todo esto, hubo una época donde trabajaba solamente con niños y entonces llegaban los papás y empezábamos la entrevista y me empezaban a platicar de el niño síntoma, que no hace caso, es que hace esto en la escuela, es que aquí, es que allá y ¿no? Y entonces decía, ¿y tienen otro hijo? Ah, sí, tengo otro, es una hija, un hijo, y pero no, hombre, con él ni problemas, o sea, hasta sentimos que no necesita papá, mamá, él hace las cosas solo, es tan buen niño, tan buena niña, y en ese momento una frase que siempre les decía era, híjole, a ver, me preocupa más esa niña, ese niño, que el del que me estás hablando. Y me decían, ¿pero por qué? Decía, porque mira, esto que me estás diciendo de este niño o esta niña es un síntoma de algo que pasa en casa, ¿sí? Los niños no hacen lo que hacen así porque pues, les está llegando de las estrellas, sino que están manifestando síntomas de una dinámica familiar. Pero este niño sintomático, o sea, este niño que está manifestando todos estos síntomas de rebeldía, de no hacer caso, de que reprueba, de que, bueno, mil cosas, lo está externando, lo está poniendo a la luz, o sea, lo está sacando, no se está quedando con nada, te responde, no hace caso, te dice, y lo está sacando, lo está liberando. Pero el hijo perfecto, bueno, que hace todo bien, ese me preocupa más porque yo le decía, cuando llegue a la adolescencia, o sea, este niño, esta niña es una bomba de tiempo, porque lo está guardando y guardando y guardando, acumulando todo, y justo cuando llega en la adolescencia truenan, explotan, ¿sí? Y entonces, ahí los papás dicen, ay, me lo cambiaron, o le dicen al niño, al hijo que era el síntoma, le pegaste todo esto a tu hermana, a tu hermano, ¿no? Y mira nada más. Entonces, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que llega la adolescencia y truena, pero peor aún si no truena. Porque si no truena, este hijo o esta hija no está pasando por la adolescencia. Porque en la adolescencia, si el hijo se mantiene idéntico,
idéntico a las normas de los padres, las creencias de los padres, o sea, no cuestiona, no debate, no pasa ahí como por una crisis de identidad, no se enoja, no se revela, pues no está haciendo la chamba de la adolescencia. Porque en la adolescencia es que se busca esta identidad, te revelas, cuestionas y todo esto, ¿no? O sea, esto es parte de la adolescencia. ¿Quieren saber qué pasa cuando esto no se da de forma sana en la adolescencia? Pues es donde surgen lo que les llaman los chavorrucos, ¿sí? Porque allá a los 40, los 50, los 60, parece adolescente, se hace corte de adolescente, se viste como adolescente, entonces es porque esa crisis de identidad no la logró superar. Entonces, bueno, en otra época de la vida lo voy a manifestar y entonces ya está como desfasado o me lo llevo arrastrando en el tiempo. O por ejemplo, si no tuve la fuerza para descubrir quién soy, entonces voy a ser una persona como que en su vida siempre hago lo que me dijeron, no cuestioné, no fui más allá, es decir, no tengo fuerza, no tengo el coraje para construir lo que yo quiero y deseo. Entonces, a veces esto se da porque en la familia el método educativo es muy autoritario o es muy exigente. Entonces es como ahoga esta parte del adolescente. O los papás ven esta rebeldía o este proceso de la adolescencia como algo negativo y lo quieren evitar a toda costa, cuando es algo natural. Entonces, cuando esto no se da, pues pasa de la secundaria a la prepa y de la prepa a la uni. Y entonces cuando va para la universidad no sabe qué quiere estudiar, no sabe qué le gusta, no sabe qué hacer de su vida. O cuando está en la universidad y termina la universidad, pues sigue igual. Y lo ves y dices, no, pues es que es un adolescente, ¿sí? Que no pudo encontrar su yo, su identidad, esto quiero, esto soy y voy por ello. Por eso, bueno, o sea, la adolescencia es una etapa, híjole, súper importante. Y fíjense, iba a hablar de las dos miradas y apenas voy en la primera y todavía ni siquiera empiezo la parte de las constelaciones, pero es que se me hizo tan impresionante lo bello que la película plasma esta etapa de la adolescencia, ¿no? Todos estos cambios, todas esas características. Entonces creo que voy a tener que hacer otro podcast de red donde vamos a ir a la otra parte, que es la última parte de la película, donde entonces vemos la parte de las constelaciones. Entonces, bueno, como nunca sé qué va a pasar en un podcast, creo que se llamará Constelaciones Red y Constelaciones Familiares 1 y al otro le pondré el 2. Pero entonces lo que yo quiero dejarte en este primer podcast es la etapa de la adolescencia, cómo la película lo plasma, cómo es una etapa de encontrar esa fuerza, esa identidad, ese coraje para descubrir quién eres. Entonces, ojo si el hijo no pasa por aquí, ojo si estamos ahogando esta parte de nuestro hijo, porque o se lo va a llevar arrastrando y de repente le va a aparecer en una etapa desfasada, que bueno, no es que sea bueno ni malo, nada más que pues nada más no está en su etapa, peor que nunca lo viviera, ¿no? Entonces, bueno, vamos apoyando a nuestros hijos, vamos acompañándoles en esto. Y bueno, con lo que me gustaría terminar hablando de esto, que era lo que me venía hace rato, era, ¿y a ti? ¿Cómo te fue en la adolescencia? Si yo te preguntara, ¿cuáles son tus temas pendientes de la adolescencia? ¿Pudiste rebelarte o no? ¿Ya te reconciliaste con esa rebeldía? Porque fíjense, hay jóvenes que se rebelan a sus padres porque no, que tú y esto y el otro, pues ya me di cuenta que no eres un héroe y que no eres un dios. Y entonces en la etapa de la adolescencia criticamos a nuestros padres porque se nos caen del pedestal y entonces, ay, no era yo, o sea, tú te estabas equivocando en esta
parte de la educación, etcétera, ¿no? Entonces por eso se caen del pedestal y juzgamos a nuestros padres. Entonces el adolescente entra en una rebeldía y es que tú, y ya llegó a los 40 y sigue diciendo es que tú, y entonces no pasa de esta etapa de la rebeldía. O me mantengo, si mi mamá o mi papá dicen blanco, el adolescente dice negro, ¿no? Y entonces si no se pasa esta etapa, pues crezco y yo sigo como en el opuesto, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tengo que ser así? No, y dijeron blanco, pues yo el negro, ¿no? Mis papás o quien sea. ¿Y eso qué significa? Pues que tampoco he pasado esta etapa porque no estoy eligiendo mi color, nada más estoy eligiendo el opuesto de otra persona. Entonces no estoy libre para ser quien soy yo. Solamente estoy siendo la sombra de alguien más. No lo voy a hacer como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. A ver, ¿por qué mejor no me dices cómo quieres ser tú en lugar de seguir a la sombra de mamá y papá? No, que si mi mamá fue así, yo no voy a ser así. A ver si te estás dando cuenta que sigues a la sombra de mamá, ¿sí? O de papá, ¿sí? O sea, es esa misma rebeldía. Cuando hemos superado la rebeldía es cuando comprendo que papá o mamá lo hicieron lo mejor que pudieron y tengo la libertad de ir a crear mi propia historia. Ya no estoy en el blanco y en el negro. Ahora digo, fíjate que yo lo quiero hacer verde. ¿Por qué verde? Porque el verde va conmigo, porque el verde está en mi esencia, se me da de forma natural. Quiero ser mamá verde. No quiero ser ni blanca, ni negra, o sea, en comparación a mis padres, sino ya libre de crear mi propia historia. Entonces, se dan cuenta de la trascendencia de esta etapa y de superarla, porque luego, cuando esta etapa no se supera, cuando las personas se casan, es una forma muy fácil de ver cuando alguien superó esta etapa o no, en la etapa de el matrimonio, ¿sí? Cuando en el matrimonio lo que se vive es lucha de poder, sí, es, no, pero yo, no, tú hiciste, yo también, no, pues, pues yo voy a hacer lo que yo quiero y aquí nomás mis chicharrones truenan bueno, pues estamos hablando de que se casaron dos adolescentes o un papá con un adolescente o a la inversa, una mamá con un adolescente, que lo que quiere son todos los privilegios y cero responsabilidades y están en la lucha de poder. Hay muchos matrimonios que los ves y dices, wow. O sea, son dos adolescentes en esa rebeldía o son esos adolescentes sin tomar la responsabilidad de sus propios actos porque no han llegado a esta madurez adulta. Y a veces creemos que la adolescencia termina a los 15 y la adolescencia en realidad, cuando la empezamos a pasar es allá de los 24, 25 años, porque toda esta etapa es de autoconocimiento, autodescubrimiento, encontrar nuestra identidad y superar estas etapas de rebeldía. Entonces, bueno, si no se supera ahí, luego lo llevamos al matrimonio, luego lo llevamos a otras etapas de nuestra vida, inclusive en el trabajo también podemos llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya agarré monte otra vez, pero bueno, en este primer episodio de Red, lo que quiero concluir es preguntarte a ti y pedirte que ahí donde estás y me estás escuchando, si puedes cierra tus ojos y si no, haz una respiración profunda y ve a tu adolescencia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Sí? ¿Hubo rebeldía? ¿No hubo rebeldía? Ni siquiera se dio paso a esa rebeldía. Te quedaste en esa rebeldía. Pudiste descubrir quién eras, encontrar tu yo y tener la fuerza y el valor para ir y alcanzar esas partes de ti. ¿Cuáles fueron tus temas difíciles en la etapa de la adolescencia? El tema de las amistades, ¿sí? Ser popular, no ser popular, tener amistades, no tener amistades, ser aceptada, aceptado. ¿Cuáles fueron tus temas? La autoimagen, ¿sí? La imagen de tu cuerpo, eso fue un tema. El área académica, ser inteligente, no ser inteligente, sobresalir, descubrir tus dones y talentos, sentir que no tenías ninguno. ¿Cómo te fue con eso?
y la relación con tus padres, cómo se modificó, cómo se pudo acomodar, no se pudo acomodar, te permitieron descubrirte o no te permitieron descubrirte. Podías ser parte de la familia sí y solo sí cumplías con las normas familiares, o se te permitió ese autodescubrimiento. ¿Cómo te fue con los noviazgos? ¿Tuviste novios, novias? ¿Fueron historias bonitas? ¿Fueron historias difíciles? ¿Empezaron ahí las historias dolorosas o el noviazgo no se apareció hasta los 20 y tantos, ¿no? O sea, ¿cómo te fue con esa etapa? ¿Estará resuelta? ¿Habrá hilos sueltos? ¿Habrá temas sueltos? Y bueno, si tienes o no tienes hijos, de todas maneras te invito a que hagas esta introspección, revises esta área, porque afecta las áreas de nuestra vida. Y si tenemos hijos, mucho más, porque cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, se encuentran y nos muestran esa parte de nosotros, de nosotras, que no ha sido concluido. Y bueno, pues podemos prepararnos para estar más listos y acompañarles de maneras más amorosas y asertivas, como a nosotros nos hubiera gustado, como a nosotros nos hubiera servido. Entonces, bueno, esa es la primera parte, y constelaciones y red número 2, la vamos a hacer en el siguiente episodio, donde vamos a hablar de este viaje, de este encuentro que tiene esta chica, este panda rojo, con el panda rojo de su propia madre, que está súper interesante. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente y te dejo con toda esta reflexión de tu etapa de adolescencia. Gracias por escucharme. Déjame conocerte a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como el podcast de Adriana Acuña o SIC Adriana Acuña. Te mando un gran abrazo al alma y que tengas una vida bendecida. Nos vemos en el siguiente.